El banco llamó un martes por la mañana. A las 10:17. Una hora absurda para que algo malo ocurra. Yo estaba en la cocina, con el teléfono, en altavoz apoyado, junto al fregadero. Jorge tenía las manos mojadas y estaba lavando una taza que había usado hacía apenas unos minutos. Afuera llovía despacio. Esa lluvia fina que no hace ruido pero te empapa sin que te de cuenta. Recuerdo que pensé que era un buen día para quedarme en casa. Mi esposo, Julian, había salido de viaje la noche anterior. Un congreso dio 3 días fuera. Beso rápido en la puerta. La maleta pequeña. El mismo ritual de siempre. Por eso, cuando vayan, la pantalla del móvil, un número desconocido con prefijo del centro. Estuve a punto de no contestar. Pensé que sería publicidad, o una encuesta. Contesté casi por inercia. Hablé con la señora Laura Méndez. Preguntó una voz femenina. Profesional, demasiado neutra. Sí, soy yo, respondí, sin dejar de frotar la taza. Le llamo del Banco Central Norte. Necesitamos verificar una información urgente relacionada con su cuenta conjunta. Cuenta conjunta. Esa palabra siempre me producía una sensación rara. Como si algo que era mío dejara de serlo del todo. Cerré el grifo. Digame. Hubo un silencio breve. Como si la mujer al otro lado respirara hondo antes de continuar. Señora, ¿su esposo se encuentra actualmente en la ciudad? No, responde sin duda. Estoy de viaje. Salió anoche. Otro silencio. Esta vez más largo. Pude oír papeles moviéndose. Un teclado. ¿Está usted segura? Sentí una incomodidad leve. Como una corriente de aire frío en la espalda. Sí. ¿Por qué? La mujer bajó un poco la voz, aunque seguía siendo clara. Porque su esposo está, ahora mismo, en nuestra sucursal de Avenida Reforma, acompañado de una mujer. Que se identifica como usted. No entendí la frase completa a la primera. Mi cerebro se quedó atrapado en una sola parte. Se identifica como usted. Como dice. Está aquí, con una mujer idéntica a usted, señora. Mismo nombre, misma identificación, misma firma. Por eso llamamos. Hay una inconsistencia. La taza se me resbaló de las manos y cayó en el fregadero con un golpe seco sin romperse. Yo me quedé inmóvil. El teléfono pegado a la oreja. Incapaz de respirar durante unos segundos. Eso es imposible. Dije al fin. Pero mi voz ya no era la misma. Yo estoy en mi casa. Lo entiendo, respondió la mujer. Por eso necesitamos confirmar. Su esposo insiste en que es usted. I froze. No fue una reacción dramática. No grité ni lloré. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. El ruido de la lluvia desapareció. La cocina, la ventana, la mesa, todo parecía lejano. ¿Puede describirla? Pregunté sin saber por qué. La mujer dudó. Tiene su estatura aproximada, su color de cabello, incluso la misma cicatriz plena sobre la ceja izquierda.
Me leve la mano a las sillas sin pensar. Esa cicatriz era mía desde los 16 años. Nadie más la tenía. ¿Fue este haciendo mi esposo aquí? Pregunté. Intentando autorizar un movimiento importante de fondos. Por eso necesitamos que usted confirme su presencia. Movimiento importante, fondos. Palabras grandes que chocaban con algo muy pequeño o muy íntimo. Digo que no soy yo sincero. Señora, necesitamos que venga a la sucursal lo antes posible. Dio la mujer. Esto no puede resolverse por teléfono. Colgo sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Julián estaba en un banco, con una mujer que era idéntica a mí. No metafóricamente. Literalmente. Mi primer impulso fue llamarlo. Pero mis dedos no se movieron. Algo dentro de mí dio espera. No entendía qué estaba pasando. Pero una parte muy profunda, muy antigua, me pedía que no hiciera ruido todavía. Me senté a la mesa. Miré alrededor de la cocina, buscando algo que me anclara a la realidad. La cafetera, la nevera, la foto nuestra en la pared, de unas vacaciones en la playa el año pasado. Sonreímos. O al menos eso parecía. Pensé en todas las veces que había sentido que Julián estaba un poco lejos, distraído, con la cabeza en otra parte. Siempre había una explicación razonable. Trabajo, estrés, cansancio. Nada que justificara esto. Me levanté despacio y fui al dormitorio. Abrí el armario. Su ropa seguía allí. Su olor seguía allí. Todo parecía normal, y eso era lo más perturbador. Me cambié sin saber muy bien por qué, como si ponerme unos zapatos. Y un abrigo fuera una forma de decirlo. A mi cuerpo que tenía que funcionar. Mientras me vestía, mi mente empezó a repasar detalles pequeños, insignificantes, que de pronto adquirían un peso nuevo. Las llamadas que él atendía en otra habitación. El segundo teléfono que decía usar solo para el trabajo. Las veces que volvía con un perfume distinto, más caro, más suave. Yo siempre había querido creer. El trayecto al banco fue borroso. Conduí despacio, casi mecánicamente. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Pensé en qué diría cuando los viera. Pensé en qué haría si esa mujer realmente existía, si estaba allí, sentada frente a un ejecutivo, usando mi nombre, mi rostro, mi vida. Una parte de mi quería que todo fuera un error absurdo. Otra parte sabía que ya no lo era. Cuando entré a la sucursal, el aire acondicionado me golpeó la cara. Todo olía a desinfectante y papel. Vi a la mujer del teléfono al instante, levantándose detrás de un escritorio, con una expresión tensa. Señora Méndez? Preguntó. Asentí. Por favor, acompáñenme. Caminé detrás de ella por un pasillo corto. Mis pasos sonaban demasiado fuertes. Y entonces los vi. Julián estaba de pie, de espaldas a mí, hablando con un hombre del banco. Y frente a él, sentada, estaba ella.
Era como miram en un espejo que no reflejaba exactamente lo mismo. Mis ojos. Pero con una mirada más dura. Mi boca. Pero con una sonrisa que no reconoce. Mi cabello. Peinado de una forma ligeramente distinta. Incluso llevaba un abrigo parecido al mío. Durante un segundo absurdo pensé que iba a levantar la mano al mismo tiempo que yo. No lo hizo. Julien se giró. Cuando me veo, su cara perdió el color. No fui sorpresa. Fue pánico. Laura, dijo, demasiado rápido. La otra mujer me miró entonces. Sus ojos se estriparon apenas. Como si yo fuera la intrusa. ¿Quién es ella? Preguntó señalando con una voz pues sonaba peligrosamente parecida a la mía. Yo no respondí, no podía. Sentía el corazón golpeándome en los oídos. La mujer del banco intervino. Esta es la señora Laura Méndez. Eso no es cierto, dijo la otra, sin levantar la voz. Yo soy Laura Méndez. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Julien abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Esto no es lo que parece, dijo la frase más inútil del mundo. Mira a mi esposo. Al hombre con el que había compartido 15 años de mi vida. ¿Quién es ella? Le pregunté finalmente. No me respondió. Miró al suelo. His gesto pequeño cobarde fue más devastador que cualquier confesión. La mujer del banco aclaró la garganta. Señores, no podemos continuar con esta operación. Hay una inconsistencia grave de identidad. La otra mujer se levantó. De pie. Era exactamente de mi altura. Me miró de arriba abajo, evaluándome. Legaste antes de lo que dijo en voz baja, solo para mí. ¿De qué estás hablando? Logré decir. Sonrió. De tiempo. Julien levantó la cabeza entonces. Laura, por favor, vámonos. Hablamos en casa. ¿En cool? Pregunté. No hubo respuesta. Y en ese momento entendí que lo que estaba pasando no era una confusión, ni un error administrativo, ni una coincidencia grotesca. Era algo planeado. Algo que llevaba tiempo gestándose mientras yo seguía con mi vida. Confiando, creyendo. Salí del banco sin saber cómo. No recuerdo despedidas ni explicaciones. Solo recuerdo la sensación de que algo fundamental se había quebrado. No era solo mi matrimonio. Era mi identidad. Alguien había estado usando mi nombre, mi cara, mi firma. Y mi esposo había estado a su lado. En el coche. Con las manos apoyadas en el volante. Me quedé mirando al frente durante un largo rato. No logré. No todavía. Sentí algo más frío, más peligroso. La certeza de que lo que acababa de ver era solo el principio. Y de que, quisiera o no, iba a tener que averiguar toda la verdad, aunque me destruyera en el proceso. No dormí esa noche. No porque estuviera llorando o porque mi mente no dejara de correr, sino porque algo dentro de mí estaba demasiado quieto. Me acosté en la cama.
del lado izquierdo como siempre. Mirando el techo. Escuchando el tic casi imperceptible del reloj del pasillo. Julie no volvió. No llamó. No envió un mensaje. Y lo más inquietante no fue su ausencia, sino que, por primera vez en muchos años, no me sorprendió. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la sala. Encendí solo una lámpara pequeña. Me senté en el sofá con una manta sobre los hombros, como si tuviera frío, aunque no lo tenía. Pensé en la mujer del banco, en su forma de hablar, en cómo había dicho, idéntica a usted, sin darse cuenta de que esas palabras no se olvidan jamás. Pensé en la otra mujer, en su sonrisa breve, casi satisfecha. Como si ese encuentro fuera algo que llevaba tiempo esperando. A las 7 de la mañana, cuando el cielo empezó a aclararse, tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontar a Julián todavía. No iba a llamarlo, ni a escribir, ni a exigir explicaciones. Algo estaba muy mal. Yo necesitaba entenderlo antes de permitir que me dijera su versión. Preparé café, me duché, me vestí como si fuera a un día normal. Y entonces empecé a mirar mi propia vida con otros ojos. Lo primero fue el correo electrónico. No el mío, sino el compartido. El que usamos para cosas importantes. Bancos, seguros, servicios. Entré con la contraseña que conocía desde siempre. Nada extraño a simple vista. Facturas, publicidad, confirmations automáticas. Hasta que vi un mensaje del banco, fechado hacía 2 semanas, que yo no recordaba haber leído. Lo abrí. Hablaba de una actualización de datos, de una verificación presencial reciente. Presencial. En una sucursal, en la que yo no había estado, sentí una presión en el pecho. Pero seguí. Busqué en los extractos bancarios. Movimientos pequeños al principio casi invisibles. Pagos que no reconocía. Pero que podían pasar desapercibidos. Un café aquí, una farmacia algo. Siempre en horarios en los que yo estaba trabajando o en casa. Luego vi algo más grande. Un retiro considerable, autorizado con firma. Mi firma. O algo que se le parecía demasiado. Cerré los ojos un segundo. Respiré. No quería entrar en pánico. Quería entender. Abre el cajón donde guardamos documentos importantes. Contratos. Copias de identificaciones. Papeles del coche. Del seguro médico. Todo parecía en orden. Hasta que noté que faltaba una copia de mi identificación. No la original. Una copia certificada que habíamos hecho hacía meses para un trámite que nunca se concretó. Recordé vagamente haberla visto por última vez a manos de Julián. A media mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de Julián. Tenemos que hablar. Por favor. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Seguí revisando. Cuanto más buscaba, más claro se volvía el patrón. Citas médicas a los que yo no había ido. Pero que aparecen en el historial del seguro. Una visita a un notario. Registrada a mi nombre.
confesa muy hora. Yo es día había estado dando clase hasta las 8 de la noche. No era solo una aventura. No era solo una traición emocional. Era una suplantación. Alguien había estado viviendo como yo, usando mi identidad, con una precisión aterradora. Y mi esposo no solo lo sabía, sino que lo facilitaba. Decidí salir. Necesitaba aire. Movimiento. Fui a una cafetería pequeña cerca de casa, una de esas, donde nadie te presta atención. Me senté junto a la ventana con un cuaderno. Empecé a escribir fechas, lugares, nombres. Como si fuera una investigadora de mi propia vida. Me sorprendió lo calmada que me sentía. No era fortaleza. Era concentración. Mientras escribía, recordé una conversación de hacía meses. Julian había mencionado a una compañera de trabajo nueva. Alguien muy eficiente, muy parecida a mí en algunas cosas. Yo me había reído. Pensé que era un comentario sin importancia. Ahora, es recuerdo se sentía como una grita por la que todo empezaba a derrumbarse. Al salir de la cafetería, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no lo ignoré. ¿Dónde estás? Preguntó Julian, con una voz que intentaba ser normal. Eso no importa, respondí. Lo que importa es quién estaba allá contigo en el banco. Silencio. Luego un suspiro. No es tan simple. Nada de esto lo es, dije. Pero es real. Ella empezó y se detuvo. Ella se parece mucho a ti. No, corregí. Ella es tu versión de mí. No respondió. Quiero que sepas algo. Continué. No voy a gritar. No voy a suplicar. Pero voy a averiguarlo todo. Laura? Por favor, digo. Y su voz se quebró un poco. No sabes en qué te estás metiendo. Colgó. Esa frase, lejos de asustarme, me confirmó que iba por el camino correcto. Esa tarde llamé a una amiga abogada. No le di todos los detalles. Solo le pregunté, de forma general, que implicaba legalmente una suplantación de identidad dentro de un matrimonio. Su respuesta fue cuidadosa, pero firme. Es grave, digo. Y si hay documentos, pruebas, puede escalar rápido. Cuando regresé a casa, ya estaba oscuro. La casa seguía en silencio. Me senté en el comedor y abrí el portátil. Entré al sistema del seguro médico con más calma. Revisando línea por línea. Encontré una foto adjunta en uno de los formularios restantes. Una foto tipo carnet. Tardé un segundo en entender lo que estaba viendo. Era ella. O yo. O algo entre los dos. Mis rasgos, pero ligeramente afinados. Mis ojos, pero con una expresión más fría. Sentí náuseas. Cerré el portátil. Me apoyé en la mesa con las manos temblando. Por primera vez desde la llamada del banco lo haré. No fue un adelanto ruidoso. Fue silencioso, contenido, casi respetuoso. Lo haré por mí. Por la ingenuidad. Por los años compartidos que ahora se sienten contaminados. El teléfono sonó otra vez. Julian estaba afuera. No lo sabía.
pero lo sentí antes de que tocara el timbre. Me quedé donde estaba. Lo escuché golpear suavemente la puerta. Laura, por favor. No abrí. Me senté en la oscuridad, escuchando su voz al otro lado. I comprendí algo esencial. Ya no confiaba en nada que saliera de su boca. Las explicaciones podían esperar. La verdad, no. Cuando finalmente se fue, la casa recuperó su silencio. Y en ese silencio tomé otra decisión. No iba a enfrentar a la otra mujer todavía. No iba a buscarla. Iba a dejar que creara que su plan seguía funcionando. Porque alguien que se atreve a ocupar la vida de otra persona siempre comete errores cuando se siente segura. Y yo estaba dispuesta a esperar. Los días siguientes se deslizaron unos dentro de otros con una lentitud extraña. Como si el tiempo se hubiera espesado. Julián dejó de insistir después de esa noche. No volvió a llamar. No escribió, no apareció otra vez en la puerta. Esa ausencia, que antes me habría dolido, ahora me resultaba útil. Me daba espacio. Y en ese espacio empecé a ver con claridad cosas que antes había pasado por alto. Seguí yendo a trabajar. Respondía correos. Sonreía cuando era necesario. Nadie notó nada. O tal vez lo notaron. Y no dijeron nada. En casa, cada objeto pareció mirar con una pregunta silenciosa. El escritorio de Julián. Su ordenador portátil. El cajón donde guardaba recibos viejos. No los toqué al principio. Quería hacerlo bien, sin prisa, sin dejahuelas. Una tarde, mientras ordenaba papeles, que llevaban años acumulándose, encontré una libreta pequeña, de tapas negras, escondida detrás de unos manuales. No tenía nombre. Solo fechas y anotaciones cortas, casi clínicas. Direcciones. Horarios. Candidates. Al principio pensé que era algo del trabajo, pero entonces vi una anotación que me heló la sangre. Firma. Perfecta. Debajo, una fecha que coincidía con uno de los movimientos bancarios que yo no reconocía. Me senté despacio. Pasé las páginas una a una. No había declaraciones de amor ni confesiones. Era peor. Era un registro meticuloso de una vida paralela. Pagos de alquiler en una zona que yo conocía bien. Citas médicas. Reuniones con un notario. Y, repetido varias veces, un nombre que no era el mío. Pero que empezaba a aparecer con más frecuencia, Elena. Esa noche busqué esa dirección. No para ir, sino para entender. Era un edificio discreto, de esos que no llaman la atención. Viviendas de paso. Alquileres temporales. Un lugar perfecto para alguien que no quiere ser visto. Empecé a atar cabos. Recordé que Julián había insistido en cambiar de banco hacía un año. Por mayores condiciones. Recordé que había propuesto unificar aún más los seguros. Para simplificar. Todo había sido presentado como práctico eficiente. Yo había confiado. Llamé al banco desde un número distinto al mío y pedí información general, sin dar nombres. Hice preguntas amplias, casi ingenuas.
La persona al otro lado no suspectó nada. Confirmo lo que ya sabía. Alguien había estado acudiendo en persona, con documentación aparentemente impecable. La mujer era segura, convincente. Nunca dudaba. Eso fue lo que más me inquietó. No estaba improvisando. Nadie puede ocupar la identidad de otro con esa precisión sin ensayo, sin preparación. Me pregunté cuántas veces se habría mirado al espejo. Practicando mi gesto, mi firma, mi manera de hablar. Me pregunté si Julián la había ayudado con eso. La idea me produjo una mezcla de rabia y una tristeza profunda, casi física. Un viernes, por la tarde, al salir del trabajo, vi el coche de Julián estacionado a 2 calles de casa. No estaba frente a la puerta, sino un poco más alto, como si no quisiera ser visto. Hace de largo, no cambia el paso. Sentí su presencia como una sombra incómoda, pero no me detuve. Esa noche recibí un mensaje breve. Necesitamos resolver esto. No respondí. Al día siguiente, decidí hacer algo que llevaba días postergando. Fui al notario cuya visita aparecía en los registros. No pedí información directa. Pedí una consulta general sobre poderes y autorizaciones dentro del matrimonio. El hombre me escuchó con atención. Hizo un par de preguntas técnicas y luego dio algo que se me quedó grabado. Cuando alguien actúa con tanta confianza, casi siempre cree que estoy protegida. Protegida por quién? Pensé mientras salía. Esa tarde, al volver a casa, encontré una carta en el piso. No tenía remitente. Reconocí la letra de inmediato. Era de Julián. Me pedía perdón, pero no explicaba nada. Decía que había tomado malas decisiones, que había intentado arreglarlo todo. No mencionaba a la otra mujer. No mencionaba la identidad. Era una carta escrita para tranquilizar, no para decir la verdad. La rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Esa misma noche, mientras revisaba de nuevo el portátil, encontré una carpeta que antes no estaba ahí. O tal vez siempre estuvo y yo no la había visto. Fotos. Documentos escaneados. Entre ellos, una imagen que me dedo sin air. Era una foto de mi pasaporte, pero no la foto oficial. Era una fotografía tomada desde otro ángulo, como si alguien hubiera fotografiado el pasaporte abierto sobre una mesa. Reconocí el fondo. Era nuestra casa. Me senté en el suelo. Apoyé la espalda en la pared. Ya no había dudas. La traición no era solo emocional ni financiera. Era una invasión total. Alguien había entrado en mi vida, en mi casa, en mi identidad, con la ayuda del hombre con el que me había casado. En la mañana siguiente tomé otra decisión. Llamé a mi amiga abogada y esta vez le conté todo. Sin suavizar nada. Sin proteger a nadie. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Esto es muy serio. Dijo finalmente. Why no solo para él? Lo sé, respondí. Por eso no quiero errores. Me explicó con calma los pasos posibles, las opciones, los riesgos.
Me hablo de denuncias, de medidas preventivas, de proteger mis cuentas, mis documentos, mi nombre. Mientras hablaba, yo sentía algo nuevo. No era miedo. Era determinación. Ese mismo día cambié contraseñas, bloqueé accesos, pedí alertas. Cada pequeño movimiento era como recuperar un centímetro de terreno. No le di nada a Julián. No quería que supiera hasta donde había llegado. 2 días después, ocurrió algo que confirmó mis sospechas. Recibí una llamada del seguro médico. Señora Méndez, necesitamos confirmar una cita para mañana. No tengo ninguna cita, respondí. Hubo una pausa. Figura como confirmada. Respira hondo. Cancelenla. Anoten que cualquier cita futura debe ser validada solo por mí, en persona. Por supuesto, dio la voz. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sabía que, al otro lado de la ciudad, alguien iba a encontrarse con una puerta cerrada. I supe, con una certeza fría, que no tardaría en reaccionar. Esa noche soñé con espíritus. Con habitaciones llenas de reflejos en los que nunca aparecía yo sola. Me desperté sudando, pero tranquila. Porque por primera vez desde la llamada del banco, sentía que la balanza empezaba a inclinarse. No a mi favor todavía, pero al menos dejaba de estar completamente en su contra. Al amanecer, preparé café y me senté frente a la ventana. La lluvia había cesado. El cielo estaba limpio, casi indiferente. Pensé en la mujer que había ocupado mi lugar, en la seguridad con la que se había presentado en el banco. Pensé en Julián, en su silencio, en su cobardía. I entendí algo con una claridad dolorosa. No estaba luchando por salvar mi matrimonio. Estaba luchando por recuperar mi nombre. El cambio no fue inmediato, pero fue constante. A partir de ese momento, cada día traía una pequeña confirmación de que alguien, en algún lugar, estaba empezando a perder el control. No lo vi directamente, pero lo sentí en los silencios, en las llamadas, que ya no llegaban, en las notificaciones que dejaban de aparecer. Yo, en cambio, me movía con cuidado, como quien cruza un terreno inestable sin hacer ruido. Julián volvió a escribir una semana después, no con súplicas, sino con una especie de urgencia contenida. Necesitamos vernos. Esto se está complicando. Esa frase me produjo una calma extraña. Se está complicando para quien. Pensé. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cada palabra adelantada era una ventaja que perdía. Mientras tanto, seguí reuniendo pruebas, no solo digitales. Empecé a reconstruir la cronología completa de los últimos 2 años. Fechas de viajes, gastos, ausencias. Me di cuenta de que muchos de los congresos y reuniones de trabajo de Julián coincidían con momentos clave en los que la otra mujer había aparecido en registros oficiales. No era una coincidencia. Era una logística cuidadosamente diseñada.
un jueves por la tarde, al volver del trabajo, encontré una mujer esperándome en la acera frente a mi casa. Estaba apoyada en la barandilla, como si conociera el lugar, como si le perteneciera. La reconocí de inmediato. No porque fuera idéntica a mí, sino por la forma en que se sostuvo cuando me vio. Segura. Preparada. Tenemos que hablar. Dio antes de que yo pudiera decir nada. La miré en silencio durante unos segundos. De cerca. Las diferencias eran más evidentes. Su piel era un poco más tersa, su postura más rígida. Pero el efecto seguía siendo perturbador. No creo, respondí finalmente. Esto no tiene por qué ser una guerra, digo, bajando un poco la voz. No es una guerra, contesté. Es una invasión. Su expresión cambió apenas. Julian te ha contado cosas horribles sobre mí. ¿Verdad? Julian no me ha contado nada, dije. Y eso lo dice todo. Me siguió hasta la puerta. No intento tocar. No levanto la voz. Yo solo hice lo que él me pidió. Esa frase fue como una lava. Te pidió que usaras mi nombre. Pregunté. Dudo. Fue la primera vez que la vi duda. Me dijo que estaba todo arreglado. ¿Arreglado para quién? Pregunté. No respondió. Se apartó un poco, como si de pronto la acera se le hubiera vuelto incómoda. No quiero problemas legales, dijo finalmente. La próxima vez que uses mi identidad, respondí con calma. No tendrás que creerlos. Entré a casa y cerré la puerta. No la vi pero su presencia se disipó como una sombra. Me apoyé un segundo contra la madera, sintiendo el latido acelerado de mi corazón. No había gritado. No había temblado. Y eso, más que cualquier amenaza, me confirmó que estaba cambiando. Esa noche, recibí una llamada que llevaba días esperando. Era el banco. Esta vez no había confusión. En la voz de la persona al otro lado. Señora Méndez, hemos detectado intentos de acceso no autorizados a su cuenta. Lo sé, respondí. Necesitamos que venga mañana. Hay procedimientos que activar. Colgué con una sensación de silla parcial. Al día siguiente, en la sucursal, todo fue distinto. Ya no era la mujer confundida que había llegado sin entender nada. Era alguien con documentos, fechas, nombres. Con una abogada sentada a su lado. La historia se reordenó sola. Como si por fin alguien estuviera dispuesto a escucharla completa. Julian apareció al final de la reunión. No me miró a los ojos. Su rostro estaba cansado, envejecido de golpe. Nunca quise hacerte daño. Digo, como si esa frase pudiera reparar algo. No quisiste detener, respondí. No hubo discusión, no hizo falta. El banco suspendió operaciones, inició investigaciones internas. Yo firmé documentos que protegen mis cuentas, mi nombre, mi identidad. Cada firma era un acto de recuperación. Al salir, vi a la otra mujer sentada en el coche, al otro lado de la calle. No se acercó, no sonrió. Me observé como alguien que entiende.
por fin, que ha pedido algo que crea seguro. Los días siguientes fueron administrativos, pero no por eso menos intensos. Denuncias, declaraciones, citas. Aprendí un idioma nuevo. El de los trámites. El de las consecuencias. A veces me sentía agotada. Otras, extrañamente ligera. Una tarde, mientras ordenaba de nuevo la casa, encontré una carta que no había visto antes, escondida en el fondo del armario de Julián. Dentro había fotos de ellos, viajes, restaurantes, sonrisas, and ninguna aparecía yo. And ninguna aparecía mi nombre. Sentí una pensada breve, pero ya no devastadora. Cerré la caja. Y la dejé donde estaba. Algunas pruebas no necesitaban ser presentadas. Eran solo para mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Soñé con una casa sin espejos, con pasillos claros, con puertas que se cerraban cuando debían. Al despertar, supe que el final se acaba. No un final limpio ni feliz, pero sí definitivo. Julián me pidió vernos una última vez. Acepté. Nos sentamos en una cafetería neutral, lejos de todo. Me habló de miedo de errores, de cómo había creído que podía controlar dos vidas sin que se tocaran. Yo lo escuché en silencio. Ella se parecía a ti, Debo. No, respondí con suavidad. Tú querías que se pareciera. No hubo más que decir. Me levanté, dejé dinero sobre la mesa y me fui. Al salir, sentí el aire frío en la cara. No era alivio. Era claridad. No hubo un momento exacto en el que todo terminara. No existió una escena final clara, ni una frase contundente que cerrara la historia con un golpe seco. Lo que hubo fue una sucesión de pequeños cierres, discretos, casi invisibles, para cualquiera que no fuera yo. Como cuando una herida deja de doler antes de desaparecer del todo. Las investigaciones siguieron su curso sin que yo tuviera que empujarlas. El banco confirmó la suplantación. El seguro corrigió los registros. Mi nombre volvió a ser solo mío. Lentamente, línea por línea. Documento por documento. Cada confirmación ligaba por correo electrónico. Por carta. Por una llamada breve y formal. No sentí euforia. Sentí algo más estable. Seguridad. Julián se mudó. No sé exactamente cuándo ni a dónde. Un día, su ropa dejó de estar en el armario. Otro día, su taza favorita ya no estaba en el fregadero. No hubo una despedida formal. No la necesitamos. Lo que se había roto no admitía rituales. Durante un tiempo pensé que su ausencia me pesaría más. No fue así. Me di cuenta de que llevaba años acostumbrándome a estar sola sin saberlo. De la otra mujer no volví a saber nada directamente. No la vi. No me llamó. No apareció en lugares donde pudiera encontrar. Su nombre, Elena, apareció un par de veces en documentos legales, siempre acompañado de palabras como investigación o proceso. Nunca sentí curiosidad por su versión completa. No porque no me importara,
sino porque no era necesaria para seguir adelante. Una mañana, semanas después, volví al banco. Esta vez sola. Me senté frente a una ejecutiva distinta. Miss Joven. Que me trato como a cualquier otra clienta. Firme los últimos papeles. Cuando terminé, me devolvió mis documentos, y sonrió con profesionalidad. Todo está en orden, señora Méndez. Salí a la calle con esa frase resonando en la cabeza. Todo está en orden. No era verdad en un sentido amplio. Mi vida no era la misma. Mi matrimonio había terminado. Mi confianza había cambiado de forma. Pero algo esencial, algo profundo, había vuelto a su sitio. Empecé a hacer cosas pequeñas que había postergado durante años. Cambié la disposición de los muebles. Regalé ropa que ya no usaba. Pinté una pared del salón de un color más claro. No eran actos simbólicos grandilocuentes. Eran decisiones simples, cotidianas, que solo podían tomarse cuando una se sentía dueña de su espacio. Algunas noches, antes de dormir, pensaba en la mujer idéntica a mí. En cómo había logrado ocupar mi lugar durante tanto tiempo sin que yo lo notara. Y siempre llegaba a la misma conclusión incómoda. No fue solo porque ella se pareciera a mí, sino porque yo había dejado de ocupar completamente mi propia vida. No como culpa, sino como aprendizaje. Un domingo por la tarde, encontré la foto de las vacaciones que colgaba en la cocina. La descolgué. No lo rompí. No la tiré. La guardé en un cajón. No todas las memorias necesitan estar a la vista. Algunas solo necesitan ser aceptadas. Recibí un último mensaje de Julian meses después. No pedía volver. No pedía perdón. Decía simplemente que esperaba que yo estuviera bien. Lo leí una vez y lo borré. No con rabia. Con cierre. La gente a mi alrededor empezó a notar el cambio antes que yo. Te ves distinta. Me dio una compañera de trabajo. Más tranquila. Yo asentí. No supe cómo explicar que la tranquilidad no venía de haber ganado nada, sino de haber dejado de perderme a mí misma. A veces, cuando paso frente a una sucursal bancaria, recuerdo aquella llamada, el tono de voz, la frase exacta. Su esposo está aquí con una mujer idéntica a usted. Ya no siento frío al recordarla. La siento como un punto de inflexión. El momento en que mi vida se detuvo lo suficiente como para obligarme a mirarla de frente. Aprendí que la identidad no es solo un nombre en un documento o una firma en un contrato. Es la suma de las decisiones que permitimos, de los silencios que aceptamos, de los límites que no ponemos. Alguien puede intentar ocupar tu lugar, pero solo lo logra del todo cuando tú te retiras de él. Hoy, cuando me miro al espejo, no busco confirmar que sigo siendo yo. Lo sé. A esa certeza, después de todo lo ocurrido, veo más que cualquier promesa que alguien más pueda hacer.